expresamente dice que será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años el que durante el curso de un proceso, después de una sentencia condenatoria, maliciosamente destruyere, inutilizare, dañare, ocultare o hiciere desaparecer bienes de su patrimonio fraudulentamente. Bueno, sigue explicándolo. Pensamos que Cavallo... Ese caso reconoció el propio Cavallo públicamente haberlo hecho. Así es. Acá hay una Cavallo discusión... cuando dice, mira, yo saqué la plata porque tenía problemas con Menem, está reconociendo lo que se llama elusión de la justicia, el trabajo de la justicia. Así es, en este caso de fondos, el artículo 179, segunda parte. Yo consulté hoy a 2 penalistas. Uno es Pedro Bianchi, que me dijo directamente está para encuadrarse en ese artículo. Después hablé con Roberto Durrieu, que además de ser el presidente de los penalistas, de los abogados penalistas, es abogado de Domingo Cavallo, y él dice que de ninguna manera se encuadra en esto porque dice que para eso tendría que haber sentencia firme donde le pidan dinero, y entonces si Cavallo elude ese pago ocultando bienes, ahí sí se encuadraría. Pero en definitiva, 2 elementos nuevos, Jorge. El hecho de que a partir del 98, cuando él puso la plata, no estaba con el aluvión de persecución menemista como él planteaba, y además esta aparición del artículo 179, que es por lo menos discutible. Pero además, disculpame una cosa, es frágil, porque él no escondió nada, está en su declaración jurada. Bueno, pero él habla como si fuera mentira. Por eso mismo, él solo se contradice. Vamos a hacer una cosa, Cavallo, mire, usted va a dejar de ser ministro y nosotros vamos a seguir siendo periodistas. Eso es lo único que demuestra que Dios existe con el tiempo. O sea que vamos a tener tiempo. Usted siga mintiendo y vamos a tener tiempo y lo vamos a ver salir del ministerio, pero no tengo duda de eso. Como hemos visto salir del ministerio a millones. A lo mejor no estamos en la tele porque nos vuelven a echar, no importa, haremos otra revista o la misma, o haremos un diario o veremos cómo seguir. Lo que sé seguro es que si sigo estando vivo, yo voy a seguir siendo periodista y usted va a ser exministro alguna vez. Alguna vez. En 1 año, en 2, en 5. Me encantaría que no nos mintiera. ¿Dolarizar o no dolarizar? No encuentro motivo para dolarizar, para que se vuelva a reflotar la idea de Menem y nuestro común amigo Pedro Pou, que fueron quienes impulsaron la dolarización. ¿Cuál es el principal problema que tiene hoy urgente el país? Hoy, la desconfianza, ¿sí? Entonces, resolver el problema sería generar más confianza. El país que dolarizó y el que se usa como ejemplo es Ecuador. Vamos a hablar en un segundo con gente de Ecuador. Si en Ecuador la dolarización hubiese generado más confianza, lo atendería al tema. Ahora, fíjate vos cómo cerró el riesgo país de Ecuador hoy. Ahí vas a ver en pantalla el riesgo país. Argentina está 1601 hoy, altísimo, estratosférico. Fíjate Ecuador, 1442. O sea que la dolarización en Ecuador no consiguió la más mínima confianza. Está en línea de teléfono Hernán Ramos, jefe de redacción del diario El Comercio de Quito, editor y fundador del semanario Líderes, un semanario especializado en economía. Ramos, buenas noches. Jorge Lanata le habla desde Argentina. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Para qué sirvió dolarizar el Ecuador? Bueno, el proceso dolarizador en Ecuador sigue siendo un experimento costoso, riesgoso, un experimento que está todavía por demostrar qué tan eficiente y qué tan bueno ha sido. En todo caso, las reacciones inmediatas a la aplicación de la dolarización desde enero del 2000, estamos ya más de 1 año y medio en esto, en principio han sido estabilidad en los precios, a un costo social y político muy importante. Ecuador es un país que sigue todavía un proceso no muy bien articulado, no político, y eso es efecto inmediato de la dolarización, definitivamente. Pero digamos, en Ecuador había algo que no hay en este momento en Argentina, que era un proceso inflacionario fuerte. Sí, exactamente. Bueno, Ecuador entra en la dolarización más como una boya de salvación que como una estrategia económica o de política económica. De hecho, Yamil Maguad, el presidente que entonces estuvo en el poder, tomó esa decisión el 9 de enero del 2000, como digo, como una tabla de salvación, puesto que la economía ecuatoriana venía viviendo un descalabro muy fuerte, una hiperdevaluación, podríamos decir así, del sucre. En 1 año apenas el valor del sucre se deterioró un 75-76%, y eso generó definitivamente una desestabilización financiera y monetaria muy fuerte. Entonces la inmediatez para tomar la decisión estaba a la vista de todo el mundo, digamos, y Maguad optó por esa alternativa sin que exista una economía que esté preparada para ello. Entonces, en estos 17 y 18 meses, lo que ha habido es un acoplamiento a una medida de salvación
más no la aplicación de un programa económico que esté ajustado y siempre esté en función de la dolarización adoptada. Hernán, quería preguntarle por último, si usted hoy tuviera que evaluar a quién le sirvió que dolarizaran, ¿a quién? Como actores sociales, digamos, a la gente, al gobierno, a Estados Unidos, a los bancos, ¿quién salió ganando más? Bueno, en principio quienes ganaron con la dolarización en Ecuador fue el establecimiento político que veía que se hacía agua a su barco, es decir, el establecimiento político ecuatoriano, incapaz de poder sostener un modelo de acumulación lo suficientemente consistente, aplica la dolarización estabiliza la economía con costos hacia arriba, evidentemente, pero genera una serie de dificultades, por ejemplo, en el comercio exterior. Hay un bloqueo muy importante, una caída importante de las exportaciones. Claro, que pasa a ser menos competitivo el país. El país pierde competitividad, no tiene resortes para enfrentar, por ejemplo, las devaluaciones económicas de sus vecinos, Colombia y Perú, y las presiones obviamente vienen por ese lado. ¿Quiénes perdieron? Bueno, perdió una sociedad que ya venía perdiendo, hay que decirlo también así, ya venía perdiendo por el deterioro de la moneda y venía también perdiendo por efectos inflacionarios que estaban represados. Entonces, si uno quisiera hacer un balance de ganadores y perdedores, en primera instancia podríamos decir que el establecimiento político ecuatoriano benefició de la estabilidad inmediata que le ofreció la dolarización, aunque el costo social y el costo económico de este modelo es muy alto y lo está pagando la sociedad de diferentes maneras. Ciertamente la inflación está bajando, se prevé que para este año Ecuador tendrá una inflación de 30-28% anual, que es una baja importante frente a la del año pasado que desbordó los 60%, 70%. Entonces, claro, en términos comparativos y macroeconómicos, sí, la economía se estabilizó, hay ganadores, hay perdedores, pero el balance global todavía sigue siendo una incógnita en el sentido de que el modelo como tal todavía no está siendo sometido a una prueba de fuego en términos de comercio exterior, en términos ¿Qué pasó, Hernán, con el tema de los salarios post-dolarización? Los salarios definitivamente se desplomaron, quedaron congelados, y hay recién ahora una ligerísima recuperación de un 5 o 10% frente a un deterioro del 60-70% acumulado en los últimos 20 años. Perdón, repetime por favor las cifras que me acabas de decir. Sí, lo que digo que con respecto a los salarios, en el proceso dolarizador, desde enero del 2000 hasta la fecha, hablamos de 18, 19 meses, ha habido un deterioro de los ingresos en una proporción grande, en una proporción de un 50-55% más o menos. Eso contrastado con un acumulado de deterioro anterior, porque hay que decir eso, es decir, anterior al 2000, el año previo al 2000, todo el año 99, Ecuador vivió un descalabro financiero muy grande, cerraron 17 bancos, de un sistema financiero que tenía 42, 17 quebraron, el Estado ha tenido que hacerse cargo de eso, garantizando los depósitos y emitiendo deuda interna para poder financiar el pago de esos depositantes. Entonces, este era el escenario previo en el 99, y ya el país venía perdiendo muchos ingresos por ese lado. Con la dolarización sigue la tendencia al deterioro del ingreso, aunque la inflación tiende a estabilizarse, como digo, en los últimos meses sobre todo. Te agradezco mucho la comunicación, un saludo a los colegas nuestros ecuatorianos. Alguna vez me tocó ser jurado del Premio Nacional de Periodismo en tu país y encontré muy buena gente. Gracias, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hernán Ramos, quien hablaba, jefe de redacción de Diario El Comercio de Quito, editor y fundador del semanario Líderes, semanario especializado en economía. Me quedé muy impresionado con lo que acaba de decir en la última respuesta, ¿no? Un 55% aproximadamente de deterioro del salario en 16 meses. Sí, por ahí en Ecuador estaba la particularidad, a diferencia de Argentina, que venía en un proceso inflacionario. Pero aunque no se dé en Argentina una caída de salario, ¿a quién beneficia? Al único que beneficia claramente son los acreedores. Y a 2 o 3 periodistas que yo creo que están enloquecidos con eso. Y porque estarán influenciados por qué. Ahora vos fíjate, confianza no genera. Te siguen manteniendo las mismas dudas sobre el crecimiento del país. Eso sí te lo contaba recién en Ecuador. No veo la mínima razón, ni siquiera para discutirlo. Escuchá esto, sale justamente del Comercio, ¿no? En el diario ecuatoriano que citábamos recién. El canje de bonos, está hablando de Argentina. Es como si uno hubiera ganado un juego de cartas, lo cual es bueno, explicó New York Bob Kowitz, gerente de la firma Federal Global Investment. La mala noticia es que el salón de juego está en el Titanic. Don't panic. Vamos a un corte, venimos en un segundo.